Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Como siempre, un placer para todo el equipo estar con ustedes a esta hora y compartir las principales noticias nacionales e internacionales, analizadas y comentadas, por supuesto, con el estilo y la forma característica de cada uno de nosotros. Gracias a los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de la República Dominicana, así como también a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales de Boreal Televisión para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. En este jueves 12 de agosto del año 2021, como de costumbre, los buenos días a nuestros compañeros, camaradas, compañetriotas, correligionarios, Randy Ortiz, Miguel Torres y Danilo, Basilio y Jorge. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Solo faltó cofrades. Sí. Con pinches. Y no caemos en llave de la logia, en hermanos de la logia, porque todavía no hemos incluido en él. Señores, buenos días. Qué bueno que nos acompañan. Buenos días, Miguel. Sí, cómo no. Saludos, Cristian Acevedo, familia, Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz, Danilo Basilio. Aquí estamos una mañana fresca, agradable, para compartir con ustedes y conocer los hechos de mayor interés en el mundo. Estamos en el mes de la restauración de la República. Y eso para nosotros es de recuerdo para levantar el honor de la patria nuestra, hecha a base de esfuerzo, de sangre, de mucho sacrificio. A partir de 1861, la entrada por Capotillo en Dajabón de Benito Monción, Santiago Rodríguez, izaron la bandera nuestra para decirnos que el orgullo de nuestra bandera y de nuestra patria debe ondear por siempre. Sí, buenos días a todos. Izar la bandera fue lo más fácil. Nada más había que coger la divisa y subirla. Lo otro era lo fuerte. Pegarle fuego a Santiago. Es como una estrategia. Bajarse de tú a tú, descalzo, con un ejército europeo. Más armado, exacto, con machete. Un día más de trabajo. Estamos contentos porque los daños que causó el fenómeno Fred no fueron dañinos para la vida humana. El agua paga sus daños. Hay una gran cantidad de acueductos dañados, igual que circuitos eléctricos, pero eso es recuperable. Solamente con el trabajo se puede hacer eso. Pero la vida humana no repolla y no se puede pagar con nada. Deseamos a todos buena recepción de audio y video, porque estamos desarrollando ya lo que es Mañana Boreal. Bueno, en el caso de los acueductos, estaba escuchando esta mañana temprano al director de el INAPA y dice que la mayoría de estos acueductos fueron sacados de servicio por acción preventiva, o sea que no son daños en la mayoría de ellos. Puede que alguno que otro haya sufrido algún daño por la fragilidad, tal vez, pero la mayoría fueron sacados como medida preventiva y eso es bueno. Esa es muy buena noticia, porque lo que nosotros necesitamos ahora, lo menos que necesitamos es invertir dinero en cuestiones que estaban bien para prepararlas. De todas maneras, sale a relucir algo que es perenne en nuestro país. Los diarios nacionales, los noticiarios de las televisoras nacionales, creen que el país es el Gran Santo Domingo y la provincia. Y tú sabes los ríos, arroyos y cañadas que hay en el centro del alma de este país, del territorio de este país.
No hay un reporte de qué ocurrió en Elías Piña, de qué ocurrió en Las Yayas, qué ocurrió en... No. Que la 27 de febrero, mira cómo que andan los carros. Ese es el atractivo. Pero eso lo ve todo el mundo. Pero lo otro, lo que nos interesa, cómo están nuestros hermanos en los puntos más distantes y en los puntos menos tocables por el desarrollo de las infraestructuras. ¿Cómo les fue a esos dominicanos? Tú sabes los ríos, arroyos y cañadas que se desbordaron en el día de ayer, en el seno del territorio nacional. Una crítica constructiva y para que veamos que en realidad la equidad está muy lejos de nosotros conseguirla, porque no hay reportes y estoy casi seguro que esos diarios y esos noticiarios tienen en sus manos personal que trabaja en todo el territorio nacional para lo que ocurra. Pero lo atractivo es la 27 de febrero, la Abraham Lincoln, la Luperón. Eso es lo que reportan todos los diarios en su primera plana desplegado. Bueno, pero eso tiene que ver también con que el fenómeno entró por esa zona, Danilo. Por ejemplo, aquí en Santiago, teníamos las expectativas de que iba a haber una gran cantidad de agua y de buenas a primeras pues resultó que no tuvimos esa gran cantidad de aguas, más bien eran chubascos que no eran de amarguras sino de felicidad, y eso hace que los reportes se centren más en las zonas más afectadas o más impactadas por la tormenta Fred, que a propósito se degradó al entrar a territorio nacional. Ya no es una tormenta tropical, ya es una depresión, pero de acuerdo al COE, que tengo el reporte por aquí, 33 circuitos eléctricos fueron afectados, 28 sistemas de acueductos que ya dijimos que fueron sacados de manera preventiva, una carretera afectada, que fue el tema de Piedra Blanca a Bonao, que es un tramo que generalmente tiene problemas, que yo no sé por qué ahí no han hecho un talud bien realizado. Árboles derribados, el cierre de los aeropuertos, de 2 aeropuertos que afectaron unos 47 vuelos, algunos barrios inundados, vías anegadas. O sea, esos son los daños que está reportando el COE. En Monteplata, 9 personas fueron albergadas en la escuela Justo Brea, ubicada en el municipio de Peralvillo. ¿Qué más dice el COE por aquí? El daño de los 26 acueductos resultaron afectadas 580.186 familias. Yo lo digo como que esto está como mal redactado, por 580.000 familias con un promedio de 5, estamos hablando de 2,5 millones de personas. También hubo caída de árboles, escombros en la capital y en algunos pueblos que fueron afectados por el fenómeno de Fred. Pero gracias a Dios, ya, o sea, creo que hemos pasado lo que podía haber sido lo peor y nos deja una buena cantidad de lluvia de agua en nuestras presas y en nuestros cauces. Mira, tengo el Cibao es tierra de Dios. El Cibao es tierra de Dios. Si viene por el sur, le tenemos ahí la cordillera central, ese macizo que desbarata cualquier ciclón, cualquier tormenta tropical. Y si viene por el centro, le tenemos ahí ¿cómo se llama? La septentrional. No, la septentrional no. El macizo que tenemos ahí a la entrada por Villa Altagracia. Eso es parte de la cordillera central. Sí, pero ¿cómo se llama ese macizo que ahí los ciclones tienen que fajarse con eso? Es parte de la cordillera central. Destruyó a George. Es verdad que lo quemó el viento, pero ese macizo nos ayuda a que el Cibao esté indemne con esos intrusos que llegan. Danilo, lo que ocurre es que ese macizo ahí, que es una parte de la cordillera central, es
el que le da... La septentrional. No, excúsame. La septentrional es la que divide a Santiago de Puerto Plata, porque el septentrión es lo que esté más al norte, en cualquier latitud. Pero ese macizo al que tú te refieres es el que le da fertilidad o el que le da régimen de lluvia al Cibao. Ocurre, resulta y viene a ser que los vientos alisios traen las lluvias y entra el espacio que hay entre la cordillera septentrional y la central. Obviamente choca ahí, que esa es la parte más alta. En ese macizo, en parte de ese macizo, pero mucho más al oeste, está el Pico Duarte. O sea, ese es el macizo más alto. Las nubes de agua, como para llamarla popularmente, chocan ahí y crean un ambiente de humedad y lluvia en el Cibao. O sea, a ese macizo los cibaeños deberían ponerlo en un escudo o en algo, porque eso es lo que transforma el Cibao. Y hay algunas brechitas por ahí que hacen que a una parte del sur pasen las mismas condiciones, y esa parte es San Juan de la Maguana. Por eso es que el que va a San Juan de la Maguana le parece que es un pueblo del Cibao, porque le toca una parte. No. Fíjense ustedes que Bonao, entre Villa Altagracia y Bonao es que más llueve en el país, porque está justamente donde chocan los vientos alisios. Pero bueno, yo quería tratar un tema derivado de esta situación. Hay un grupo de seres humanos especialísimos que son los que están en la defensa civil. Dedican su vida entera a servir a la comunidad de manera gratuita. Probablemente los que dirigen la cabeza tengan algún nivel de sueldo, que no debe ser tampoco gran parte, porque la gente decente del país siempre ganan poco. Los más dedicados al país siempre ganan poco. Y los vivos, los que andan con una escalerita para subirse económicamente o aprovechando ciertos organismos que arman en las campañas electorales, arman su edificio, arman su ascensor. Pero este grupo de gente se pasa la vida entera. Que Semana Santa y hay mucho tránsito, ahí están ellos con unos foquitos, unas banderas, unos conos mamey. Que hay inundaciones, ahí están ellos. Que hay temblores de tierra, ahí están ellos. Y fíjense una cosa, una vez me tocó hacer, cuando hacía periodismo en la calle, un reportaje sobre a dónde viven en las condiciones de vida de los que forman parte de la defensa civil y esos organismos de socorro. Todos viven en lugares marginales. Es increíble. Los que salen a ayudar a los que más sufren y los que se desvelan para que otros disfruten los feriados largos como el de Semana Santa, viven en un lugar donde la mayoría de la gente no tiene nunca esa oportunidad. Y contra toda lógica, lo hacen con entusiasmo, se mantienen militantemente y nunca, por lo menos hasta el momento en que yo escribía esas cosas, nunca ustedes lo verán en las listas de personas que reciben apartamentos de los gobiernos. No los verán en las listas de los que reciben becas, que teníamos ese tema en estos días, ¿verdad? Hace horas nada más. No los verán. Bueno, ahora hay seguridad social. No irán nunca ustedes que los miembros de esos grupos han sido incluidos como se incluyó a los policías, a los guardias de manera justa. Ellos que ayudan a los más afectados tienen una vida marginal a pesar de su servicio. Eso a veces a uno le baja un poquito la guardia respecto al ánimo que debe tener un ciudadano con amor a su país, en el sentido de que cuando es que la justicia social será uno de los elementos que nos tipifiquen. Mira, ahora en los rankings, en los estudios que hacen de la corrupción, salíamos en los primeros lugares. Ahora hemos avanzado como 14 lugares más bajo en la percepción de menos corrupción. Qué bueno. Nos falta mucho, Nos falta mucho. Aquí tenemos un boom respecto al sometimiento de funcionarios que delinquieron, pero la estructura de corrupción pública está prácticamente igual. Prácticamente igual. Igual y desigual. Algunos funcionarios
no tienen el mejor comportamiento o están en un centro de discusión, en una controversia donde puede estar en juego el buen comportamiento. No. Si son de menor cuantía, los suspenden y los votan. Pero si usted es el ministro de la presidencia y pertenece a una familia acaudalada y tiene una empresa involucrada en una situación así, no hay suspensión. O sea que también eso tenemos que superarlo. Qué bueno que hayamos avanzado algo, pero he dado pinceladas de dos ambientes diferentes, pero llama la atención que vivimos en un país donde el que más hace por su país, el que más se sacrifica, no aparece nunca. Nunca aparece en la lista de los reconocidos por el administrador del Estado. Todo lo que tú has dicho es correcto, pero te faltó algo muy importante. Nunca pero lo es que Randy puede decirlo todo, viejo. Espérate, él no puede decirlo todo. No, pero déjame hablar. Yo tengo 21 minutos correcto, callado. todo lo que dijiste, pero faltó algo. Y es que nunca hacen exigencia. ¿Están protestando lo de la defensa civil? No, nunca protestan. Siempre están ahí para aguantar lo que tienen que aguantar y servir al procomún sin ningún tipo de interés que no sea el de servir. Eso que tú dices, Randy, es para que nosotros nos pongamos en guardia. No hay que hacer un lío ni esperar que ellos vean, se den cuenta cuáles son sus derechos. De manera espontánea, el Estado debería actuar en su favor porque ellos son un ejemplo. Y eso debe expandirse, ese ejemplo, y la actitud del Estado, favoreciéndolo con cuestiones elementales, sería un buen mensaje para que cada dominicano pueda tomar esa misma actitud de servir a los demás. Así es, mira, no, se me quedaron muchas cosas, quise decirlo así. Yo sé que ustedes lo enriquecerían, pero sé que también tenemos otros temas. Pero solo para terminar con este tema, un segundito. No es posible que se introduzca en el sistema educativo que cada dominicano en su periodo de formación tenga que pasar un año en este servicio. Una vez se puso que para usted graduarse de bachiller tenía que dar determinada cantidad de horas de servicio de bachiller. Yo voy más lejos, deben ser en todos los niveles. ¿Y qué pasó? Que mucha gente llamaban a un amigo en la administración pública para que le firmara un papel a donde decía que creo que eran 20 horas de servicio, le firmara las 20 horas sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada. Y ustedes saben quién hacía esas diligencias regularmente. El papá o la mamá del muchacho. Lo enseñaban en vez de enseñarlo a ser ciudadano comprometido con su país, lo enseñaban a avanzar en base al engaño, a la engañifa. ¿Qué les parece a ustedes? De todas maneras, la propuesta está, ojalá, tenemos autoridades nuevas, apenas agotan su primer año en una situación muy difícil, que es entendible que muchas cosas no la tomarán en cuenta por el hecho de que tenían que afrontar una situación que todavía se mantiene muy terrible, pero les queda 3 años. Les queda 3 años, volvemos a la educación presencial. Ojalá se incluyan, pero de verdad, con una práctica verdadera, estos servicios que cambian al ciudadano, y hacen ver su país en su verdadera magnitud, porque hasta que usted no se encuentra con la miseria, por ejemplo, los periodistas, hemos vivido toda la vida en ese ambiente, la conocemos, pero la mayoría del ciudadano, sobre todo la clase media, que con arreglo a su condición económica, no siempre está en contacto con la marginalidad, no siempre está en contacto. Es bueno que la gente sepa de cuerpo entero cómo somos, porque es la única manera que vamos a crear mecanismos para salir de una vez y por todas de la miseria en la que hemos vivido tradicionalmente. Es así. Bueno, señores, después de todo esto hay un tema innegablemente que va a tener que ocupar una buena parte del programa, y fue la entrevista concedida al grupo Corripio por el presidente Luis Abinader, que ha hecho esto como una especie de costumbre, en vez de hacer una locución al país cuando hay una fecha importante como es la de ahora,
someterse a preguntas de algún grupo de comunicación, y especialmente el grupo Corripio, para responder las inquietudes que se supone deben llevar esos miembros de ese grupo de comunicación. Y en esa conversación, entrevista, pues salieron a relucir algunos temas que son importantes para la nación. Pero como en breve tenemos que ir a publicidad y es un tema que habrá que degallarlo, como dice Danilo, desglosarlo, ver todos los puntos que se trataron, solo voy a señalar algunas cositas que por ejemplo, salieron a relucir, quizás de las más simples antes de ir a la profundidad de los temas. Pues el presidente dijo a una pregunta de Miguel Franjul que no necesariamente los cambios en el gobierno, como se ha estado demandando, se tienen que hacer con una fecha fija y que él no es partidario de eso. Los cambios se hacen cuando tienen que hacerse. Y dijo algo que también llamó la atención, dice que los cambios no son un asunto de concursos de popularidad, que los logros del gobierno es un logro del equipo, de equipos que ha estado trabajando en conjunto y que en su momento podría haber cambios, pero no necesariamente para el 16 de agosto, cuando cumple su primer aniversario de haberse puesto la banda presidencial. Habló también sobre el tema de lo que él entiende que ha sido la mayor consecuencia, aparte de los estragos en términos de la salud y el fallecimiento de las personas, en términos económicos, ha sido del COVID, de la pandemia. Dijo que la inflación, innegablemente, que era un tema a abordar, ha sido una de las grandes preocupaciones que ha tenido el Estado dominicano, y sin lugar a dudas que ese es un tema que es el que debe ocupar más que todo a las autoridades, porque les ha llegado a las autoridades una situación difícil, innegablemente. Llegar al gobierno con una pandemia, encontrarse de buenas a primeras con una fiebre porcina, con una sobredemanda sobre la carne de pollo, un pollo a 100 libras, ya fíjense que ya a partir del lunes a mí me da la sensación de que comenzará una especie de oposición más proactiva. Por eso decimos siempre que las reformas que hay que hacer a la hora de usted iniciar un nuevo periodo o una nueva función en el gobierno deben hacerse en el primer año, porque a pesar de que era un año difícil, las situaciones siempre van a ser difíciles para un gobernante, porque no hay forma de cumplir primero con todas las demandas, y segundo, el día a día del gobierno siempre va a tener algo en qué ocuparse y que la población demande. Y en esta oportunidad el presidente señalaba que ese era uno de los retos que tenía y de las preocupaciones. Yo creo que deben ser las ocupaciones que deben tener las autoridades del gobierno. Así como también el tema de la deuda pública, que fue tratado y que más adelante lo vamos a tocar. Pero hay algo que lo voy a dejar sobre el tapete para también tratarlo un poquito más adelante. Y es el resumen que están haciendo los ministros de los diferentes ministerios del gobierno dominicano. Hemos visto en la televisión por lo menos a 2 ministros que he visto, no sé si han salido otros, haciendo una especie de resumen de lo que encontraron en sus ministerios. El senador Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo había propuesto una resolución en el Senado
para que se le cursara invitación, no interpelación, sino una invitación a los ministros y directores principales del gobierno para que fueran al Senado a explicar cómo habían encontrado sus instituciones. Pues parece que esto no se llevó a cabo a pesar de que han ido algunos, porque estaba dentro de la estrategia del gobierno de hacer esta especie de exposición de cada uno de los ministros a través de los medios de comunicación. Ya vimos al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y anoche estábamos viendo al ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez, el Chu para sus amigos. Pero hay algo que me llama la atención. Hoy el presidente va a estar dentro de su agenda, veo aquí, que estará a las 4:30 de la tarde asistiendo al acto de presentación de los logros del primer año del Ministerio de Obras Públicas. Eso es una buena iniciativa porque la población ha estado, y sobre todo algunos sectores de la oposición, han estado demandando qué es lo que han hecho. O sea, en este año, muchos Picassos, muchos palazos, muchas firmas, asistencia a diferentes lugares, pero ¿cuáles son las realizaciones que ha hecho el gobierno? Parece que por ahí viene también parte de la estrategia. Pero en cuanto a las exposiciones, luego de un año, se supone que cada ministro, cada director o gerente ya tiene el dominio de la situación que encontró, tiene los resultados probablemente de la gestión pasada, pudo haber hecho una auditoría interna, aunque no haya sido hecha por la Cámara de Cuentas por los problemas que hay, porque no hay tiempo para eso. Pero usted venir en base a lo que usted encontró, a decirme, por ejemplo, que usted desmanteló, en el caso del ministro de Interior y Policía, que usted encontró una mafia en el departamento de otorgamiento de licencia para porte y tenencia de armas de fuego y que tuvo que desvincular a 500 y pico de personas que trabajaban ahí. Que encontró una mafia en el COBA, que era una especie de cueva de extorsionadores. Eso lo sabíamos hace tiempo porque aquí en Santiago se daba eso y era de dominio de todos los que nos movemos en el medio y se había hecho la denuncia, pero el gobierno pasado no hizo nada. Y que del COBA hubo que desvincular a 400 y pico de personas también para barrer con eso. Y así señaló varios departamentos del Ministerio de Interior y Policía, aunque dio una buena noticia también, y es la descentralización de los servicios del Ministerio de Interior y Policía. Ya se habla de que Santiago tendrá un viceministerio del Interior y Policía, donde usted podrá hacer las diligencias que son correspondientes al Ministerio de Interior y Policía. Habrá un viceministerio en el sur y otro en el este, porque no había razón de que usted de Dajabón tuviera que ir a la capital a resolver un problema con un asunto de Interior y Policía. Pero si usted me señala que usted desvinculó a 500 personas de un departamento o a 400 personas en un departamento y no hay nadie de esos departamentos que fueron desvinculados por asuntos de corrupción sometido a la justicia, usted no está haciendo un buen servicio. Lo lógico era que si usted encontró esos actos de corrupción, esas acciones ilegales que perjudicaban al Estado dominicano y al ciudadano dominicano, usted ahí me anunciara también que había sometido a la justicia a los principales cabecillas y a todo el que estuviese metido en esos asuntos. Entonces no creo que sea una buena estrategia el venir a hablar de la corrupción que usted encontró, el desorden que usted encontró y que usted no haya sometido a nadie a la acción de la justicia o que no haya llevado eso a la PEPCA o a la Procuraduría General de la República. Porque la gente uno lo que va a pensar, bueno, pero ¿dónde están los que usted señala como corruptos? Más bien, creo la estrategia debe ser la que podría implementarse con el ministro de Obras Públicas. Decir qué se ha hecho
en este año 2020-2021, que ha sido el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Hemos hecho tal cosa, pero tenemos que ir a publicidad y regresar entonces con más del contenido para el día de hoy, porque yo sé que este tema va a ocupar buena parte de la agenda en el programa, igual que otros elementos que son parte del contenido del programa. Regresamos en un minuto. Bueno, póngale 2, que regresamos en 2 minutos. Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores. Inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia, pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro.
Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. De regreso con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Adelante, señor Ortiz. Gracias, Atahualpa. Aquí, indudablemente, como tú dices, los temas alrededor de la forma en que el presidente de la República ofrecerá sus memorias del primer año será material principal de los medios de comunicación, porque es aquí donde se analizan en conjunto y en detalle esos temas. Bueno, las personas llegadas al gobierno pues harán defensa de los logros dentro de un periodo especial que hay que reconocerle al gobierno. Pero las críticas que vienen dadas por los medios de comunicación, claro, críticas objetivas, porque hay gente que esconde en los medios de comunicación una posición política, y la que corresponde a la oposición que ya no va de aquí en adelante a ser tan consecuente con el gobierno que lo ha sido, precisamente porque, bueno, un periodo de pandemia, con una situación tan especial, ser un crítico, haber sido un crítico acerbo en los primeros 100 días, pues como que no era una muestra de ser muy consecuente. Y entonces, esa luna de miel, ese placer que se le ha dado al gobierno, pues va a concluir en su primer año. Porque, por ejemplo, uno de los elementos que más se le saca al gobierno o que empieza a sacársele es que, bueno, el gobierno anterior de Danilo Medina, muy entintado con actos de corrupción casi espeluznantes, tomó unos 19 mil millones de pesos, ¿verdad? En préstamo de dólares. Bueno, y el actual gobierno ya coquetea con los 14.000, o sea, una cantidad muy cercana. Y entonces los críticos dicen, bueno, pero por lo menos en el periodo, los dos periodos de gobierno, los últimos dos periodos de gobierno del PLD y con Danilo Medina como presidente, y los que tuvo a su cargo Leonel Fernández, que agotó 3 periodos, pues dejaron metro, avenida, grandes carreteras, ITLA, Indotel tuvo un trabajo que lo han abandonado las últimas autoridades, las del gobierno de Danilo y estas que tenían que ver con expandir hacia sectores marginales la posibilidad de que se cierre en ellos la brecha digital para que pudieran avanzar, becas, una cantidad de obras que están ahí, metro, el teleférico y todas esas cosas que tratarían de justificar los miles de millones de dólares. Y lo que se le empieza a reclamar al gobierno que en 14.000 millones de dólares más el presupuesto no haya iniciado una sola obra trascendente, que no sea una que es intangible, porque es dejar en libertad al Ministerio Público, que aunque es dependiente en nuestro ordenamiento como país del Poder Ejecutivo, porque es el órgano de persecución, que la Organización del Estado le da de persecución a quienes violan la ley y los derechos, siempre dependió casi de una línea política del gobierno, unos más, otros menos. Y haberlo dejado actuar es algo que, aunque no cuesta dinero, sí tiene un gran valor por los resultados que ha habido. Y también se le reclamará que, si bien es cierto que en la administración pública había muchas botellas, como habían y como empiezan a producirse en esta. Si no, pregúntenle a Josefa Castillo, dirían algunos. Bueno, sin embargo, muchas personas han sido desvinculadas. Por eso es que Chu Vázquez dice que encontró una mafia que desvinculó qué sé yo cuánto, pero no dice que los que desvinculó había gente que trabajaba. Y resulta
y viene a ser que en el 99% de los desvinculados no se les entregan las prestaciones. O sea, ese es un reclamo que le van a hacer, porque el ciudadano no pierde sus derechos. Mira, muchas de la gente que han sido desvinculados, puede ser también una de las acusaciones o de las críticas. Hay tiempo para hacerlo, pero es una práctica hasta ahora. Son personas que tenían 16, 17 años en la administración pública, que le faltaban 3 para recibir su pensión. Gente que trabajaba, no botella. Y los desvinculan, teniendo 60 años. Nadie le va a dar un empleo en este país, en el sector privado, a los 60 años, a nadie, ni a los 65, ni a los 70. Entonces, hay una serie de iniquidades que le van a enrostrar al gobierno. Y el anuncio de algunas obras, y también lo que más le señalan es que el gobierno, más que hacer obras, tiene una sucesión inacabable de anuncios de obras por hacer en distintas provincias donde van y ninguna se lleva a cabo. Que en un año que ya culmine, el gobierno no ha culminado ninguna obra que no sea el asfaltado, la carretera que va a Isabel de Torres o una carretera de 4 kilómetros en la terrena. Cosas como esa saldrán dependiendo de quién la diga. Si es un dirigente de oposición, tuvimos aquí al profesor José Izquierdo, tuvimos al secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, que son partidos de oposición, pero los hay dentro del gobierno, o personas que sin ser del gobierno entienden que el gobierno ha hecho un buen esfuerzo. El caso de atender la pandemia, buscar las vacunas, hacer que la mayoría de la gente pues se vacune, es un esfuerzo reconocible positivamente al gobierno, que haya habido persecución a actos reñidos con las buenas prácticas administrativas, separación de algunos funcionarios o empleados que hayan vulnerado su responsabilidad sana y transparente. Esos son los elementos que van a gravitar. Podemos entrar en detalles en muchos de ellos, pero en esta rendición de cuentas, al final del año, pues empiezan a haber esa especie de balanza y de equilibrio. Y la conciencia en el gobierno que sepa que de aquí en adelante esa luna de miel le desaparece y que los errores y que las faltas le van a ser puesta en vigencia, sobre todo el hecho de ser el gobierno que más préstamos ha tomado en el menor tiempo posible en la historia republicana de la República Dominicana. El gobierno alegará, bueno, pero es que a ningún otro gobierno le tocó una pandemia y ahora viene una fiebre. Bueno, una fiebre porcina sí tocó el gobierno de Antonio Guzmán. Tenemos una situación se han caído los mercados, la producción, los ingresos a escala planetaria. Eso se revierte económicamente en la República Dominicana. Algunos dirigentes de la oposición, como Leonel Fernández, en algún momento llegó a decir, bueno, están tomando préstamos, pero el gobierno no tiene otra opción. Habría que ver qué dicen esos mismos dirigentes políticos de oposición ahora, porque muchos alegarán que, bueno, se ha tomado más dinero del que era necesario y no ha habido un informe al centavo de en qué se han invertido esos dineros. Y si en el proceso de la vacunación ha habido la debida transparencia y si el gobierno ha aprovechado un periodo especial para hacer cosas sin que tengan que ir al Congreso, sin que tengan que ser aprobadas, les sacarán en cuenta también que cuando el gobierno era oposición, el partido de gobierno era oposición, al gobierno que estaba no le aprobaban periodos largos, ¿verdad?, de situación especial. No le aprobaban más de 17 días, porque eso decía la Constitución, eso decían las leyes. Pero al actual gobierno, después que tenga el gobierno, han pedido periodos largos y se los han aprobado, al igual que los préstamos. Entonces, por ahí andará el análisis, que no es de este día. Estos son pinceladas nada más. Quizás oigamos muchas cosas que no salían a la luz pública y ahora sí saldrán, y el gobierno tendrá o sus representantes o sus voceros que emplearse a fondo para explicar por qué en un año no se ha iniciado ninguna obra importante, a pesar de tomar 14.000 millones, que ahora
penden de manera terrible sobre las finanzas públicas dominicanas, porque eso de que ya debemos el 70% de todo lo que producimos no es una gracia, porque no sabemos cómo lo vamos a pagar. Todavía hay préstamos en el Congreso. Entonces, esos préstamos, esa inversión, esos volúmenes extraordinarios de dinero tomado, como que la gente no lo ve más allá de un proceso de vacunación. Entonces dice, bueno, pero ¿y a dónde más está el dinero? Bueno, pero se le ha dado dinero para atender las necesidades de gente que perdió su empleo. Pero bueno, es que ya habían programas, bono luz, bono gas, bono, todo ese tipo de cosas. Habían programas de ese tipo y muchos de esos programas han sido desmontados por lo menos parcialmente. Entonces ahí empieza el dinero a no cuadrar o las críticas a sobreponerse y el gobierno tener que responder por eso. Yo creo que a partir de aquí se inicia un periodo muy difícil porque vamos a tener que matrimoniar, más que matrimoniar, un divorcio, entre lo que se les reclama al gobierno y el reto del gobierno de todavía sacar el país hacia adelante, porque los efectos de la pandemia definitivamente no han pasado. Muchas deudas. Sin embargo, se cree que será impostergable la aprobación de una reforma tributaria similar a la de 1992 para que las tasas tributarias sean disminuidas. Ojalá. Estamos hablando de que el ITEVI se cobra un 18%, ponerlo a un 15%, eso quizás podría incentivar a que haya más recaudación y naturalmente ampliando su base positiva, queriendo decir que hasta un plátano podría ser gravado. El aumento del cobro en cuanto al impuesto sobre la renta y el ITEVIS han bajado. Hay mucha gente que no lo está pagando. Yo creo que eso sería importante, presionar desde ese lado para que el Estado reciba dinero. Las tasas de impuestos sobre la renta y de los impuestos selectivos al consumo, por ejemplo, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, aunque han pasado por momentos de falsificación, eso sería un incentivo, dicen expertos, y podría el Estado, a través del gobierno, recaudar más dinero. Vamos a esperar, sin embargo, lo que ustedes acaban de decir con relación a la gran cantidad de endeudamiento es asombrosa. No sé hasta dónde vamos a llegar. Mira, yo creo que el gobierno, al cumplir su 25% del tiempo para administrar el Estado, partiendo de los intereses que existen de manera ostensible en el aspecto político, va a tener que emplearse a fondo. El partido de oposición, en segundo lugar, que es el PLD, se encuentra en una situación muy difícil. ¿Por qué razón? Porque de una manera abrumadora, los diferentes sectores del país se juntaron para sacarlo del gobierno. Y la campaña fue tan fuerte que la base del Partido de la Liberación Dominicana no participó de manera militante en las elecciones porque tenía la moral en el piso. Pero ¿qué ocurre? Que al pasar el primer año se va acercando el tiempo de elegir un nuevo gobierno. Y eso hay que empezar a trabajarlo con tiempo. Parece que el partido La Fuerza del Pueblo se dio cuenta de eso, aunque fue muy plausible durante el año completo la posición del doctor Leonel Fernández y La Fuerza del Pueblo, dándole cancha al gobierno para que se manejara en la situación especial en que encontró el país. Al acercarse el tiempo de elección, que tal parece que un 25% es tiempo de que cada quien comience a preparar sus estrategias para lograr el favor de la colectividad. Parece que La Fuerza del Pueblo lo ha hecho porque unas declaraciones de Bautas Rojas, de la alta dirección de La Fuerza del Pueblo, dijo que este era un gobierno inepto. Eso dijeron otros, que no puedo citar ahora porque no lo tengo en mis apuntes, pero también lo dijeron. Pero quien coronó
la crítica al gobierno en una actitud de oposición incisiva contra el gobierno lo fue el doctor Leonel Fernández, quien se puso la mano en la cabeza y dijo que era inaceptable que el pollo le esté llegando a la gente a 100 pesos la libra. Y habló también acerca de los préstamos, porque oía al profesor José Izquierdo y a José Ricardo Taveras decir que con los 14.000 millones que se han tomado de dólares no se ha iniciado ninguna obra. Pero hay obras que son intangibles, que a lo mejor es preferible que se le inyecte refuerzo mejor que las obras de infraestructura, que es el nivel de la población. Es verdad, la mayoría de obras donde el presidente ha ido son obras del sector privado y que no ha iniciado ninguna obra de relumbrón que pueda decirse lo invirtió en esto los 14.000. Pero tampoco podemos decir que la pobreza haya disminuido, porque los sectores más empobrecidos tienen una situación mejor, porque hay una inversión que se puede hacer para eso, pero eso tampoco se ha hecho. Yo creo que a un año el gobierno va a tener que pisar fino, porque ahora vienen los sectores que pretenden ganarse el favor de la voluntad popular a hacer política, a hacer oposición. Quizás le favorezca al presidente y al PRM y al gobierno que el PLD tenga la moral en bandolera, que la tenga como la lengua arrastrándola, pero tienen en otro punto al doctor Leonel Fernández, que es un político de 24 horas, un hombre de mucho cálculo político, que podría hacer una oposición incisiva y no dejar tranquilo al gobierno. El hecho de que la Fuerza del Pueblo haya enganchado un clavito, el permitir que el gobierno se maneje y darle chance, el hecho de que haya enganchado un clavito esa oposición y arranque ahora con ese ímpetu opositor, podría poner a prueba la capacidad del gobierno que tenemos de poder responder a situaciones que debe responder. Bueno, miren, hay otros temas de la participación del presidente que quisiera abordar, pero lo que se está planteando más que todo en términos económicos no es una reforma tributaria, es una reforma fiscal. Y dentro de esa reforma fiscal también tendría que incluirse la ley de responsabilidad fiscal, que establecería el patrón de inversión de parte del Estado dominicano con relación a lo que podrían ser los aumentos en las recaudaciones. Es diferente lo que es una reforma tributaria y lo que es una reforma fiscal. Cuando se habla de reforma tributaria, generalmente se está planteando el aumento de impuestos, de los tributos que tiene que pagar el ciudadano dominicano o el ciudadano de cualquier país, pero cuando se está hablando de una reforma fiscal, no necesariamente esto implica un aumento en los impuestos. Puede haber una disminución de impuestos con el criterio, como plantean algunos economistas, de que cuando el impuesto es menor, pues aumentan las recaudaciones porque más gente se motiva a ingresar al sistema tributario del país y a dejar un poco la informalidad. Una de las causas que siempre se ha hablado de la alta evasión que hay en la República Dominicana es la poca equidad que hay con relación a todos los sectores que deben tributar al Estado dominicano, porque hay una carga que siempre va al sector de clase media, que es el que lo ponen como jamón del sándwich. Hay otras informaciones que a mí me llamaron la atención, que dio el presidente, y en un ejercicio democrático, que esto hay que reconocerlo, se refirió al tema de las licitaciones. Y fíjense que hemos insistido nosotros en el tema de las licitaciones que tiene el gobierno en proceso. Y decíamos que estas licitaciones han estado atrasadas y una buena parte de ellas han sido devueltas
o reformadas o canceladas por la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado por haber violado alguna cápite de la Ley de Compras y Contrataciones. Y en ese sentido el presidente decía anoche que hay cientos de licitaciones que, si uno dijera en buen dominicano, como de costumbre, debieron empezar a hacerse desde el inicio casi del gobierno para ir ganando tiempo, para ir haciendo las inversiones que la población quizás está demandando. La misma oposición que ha agarrado esto como un cañón para decir, bueno, pero ¿dónde que están las inversiones? Probablemente a la hora de que esas licitaciones concluyan el proceso burocrático, podríamos ver a un gobierno mucho más activo y mucho más, con mucho más inversiones en sectores de infraestructura sobre todo. Y señalaba el presidente, dentro de esas más de 100 licitaciones que hay en proceso, el que en la actualidad, por ejemplo, una de las licitaciones que ha estado llamando más la atención ha sido la convocatoria por parte de la Oficina de Reordenamiento, Oficina Nacional de Reordenamiento del Transporte, que conformó el presidente con todas las instituciones que tienen que ver con el transporte colectivo en la República Dominicana. Y decía que los cuestionamientos que ha tenido ese llamado a licitación son buenos y que todas las licitaciones que puedan ser cuestionadas, que sean cuestionadas por la población y que van a merecer la atención del gobierno, porque la idea es que se hagan las cosas lo más transparente posible. Inclusive habló de que una de las quejas de esta licitación para el tren que uniría a el sector de los Alcarrizos con el Aeropuerto Internacional de las Américas, es un tren, el tren de Santo Domingo, que ya no sería el metro, sino el tren que uniría estos dos extremos del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, era que no le daba tiempo a nadie, a compañías, a participar. Bueno, pues aumentaron el tiempo para la presentación de la carta de intención de participar en 10 días más, lo que podría ser un periodo más o menos adecuado, un poquito apretado, pero parece que al gobierno le urge empezar a hacer esas inversiones. Y esas aclaraciones que hizo el presidente de la República en la noche de ayer, pues hasta cierto punto al sector que está interesado en participar le llevan cierta tranquilidad y le dan un espacio mayor de tiempo. Estas licitaciones incluyen también el monorriel de Santiago y también otras alternativas para la movilidad colectiva en nuestro país, que es una necesidad perentoria en torno al mismo desarrollo humano, porque cuando usted tiene un buen servicio de transporte colectivo, pues usted tiene la opción hasta de utilizarlo y dejar su carro o su vehículo en un punto determinado y recogerlo cuando usted sale. Innegablemente que el gobierno del presidente Luis Abinader ha llegado al gobierno en una situación difícil, y el año que viene, fíjense lo que voy a decir, el año que viene no va a ser tampoco un tiempo fácil para el gobierno. Prácticamente todos los economistas, incluyendo los economistas del gobierno y del PRM, han planteado que para sostener el presupuesto del año 2022 necesariamente tendrá que aprobarse una reforma fiscal, porque el nivel de endeudamiento y de compromisos que tiene el Estado Dominicano, aunque ha logrado diferir muchos de los compromisos que tenían que cumplirse, por ejemplo, para el año 21, 22, 23, hay préstamos ahí que llegan hasta el 2044, y esto le da un respiro dentro del tema de la pandemia y de la crisis económica a los estados, de que pueden ir ir en un periodo de diferimiento las deudas a cumplirse en esta época que hay una constricción económica. Pero la República Dominicana, por suerte, ha mostrado
una capacidad de resiliencia, como se dice ahora popularmente, digo, un término que hemos tenido que aprender, para relanzar su economía, y de acuerdo a los informes que se están dando de organismos internacionales, el mismo Banco Central, nosotros vamos por un buen camino en ese sentido. Y cuando se habla de esas inversiones necesarias, lo que se está buscando es que los recursos que están supuestamente ahí se inviertan lo más pronto posible para esa misma reactivación económica. El año que viene, reitero, podría ser un año difícil para el mismo presidente en términos políticos, y quizás a eso están apostando la misma oposición, porque toda reforma fiscal en esta oportunidad es más fiscal que tributaria, de acuerdo a los funcionarios del gobierno, implica en cualquier momento una mechita que puede encender un barril de pólvora. Si no se le explica bien a la población, si la población en un momento determinado dice más impuestos ahora porque vamos a tener que pagar más y no vemos los resultados. Eso es un barril de pólvora en cualquier parte del mundo. Sí. Y por eso es que el mismo presidente en este año dijo: no hay posibilidad de hablar ni de hacer reforma fiscal. Pero para el año que viene habría que ver qué tipo de reforma fiscal. Y si logramos aprobar dentro de ese pacto fiscal, porque hay que hacer un pacto fiscal para eso, si logramos aprobar lo que es conocida como la ley de responsabilidad fiscal, que dice, bueno, usted va a tener esta cantidad de dinero, pero usted tiene que, por esta ley, hacer este porcentaje de inversión en obras públicas. O sea, uno de los mayores escollos que ha tenido justamente el pacto fiscal es ese, en que esa ley de responsabilidad fiscal obliga al Estado dominicano, a los gobiernos, a cumplir con porcentajes, a cumplir con objetivos que se trace en esa misma ley para la distribución de esos nuevos ingresos. Esa reforma fiscal innegablemente que va a ser una piedra en el zapato para el próximo año, que ya sería el segundo año completo del ejercicio presupuestario del gobierno del presidente Luis Abinader. Y en ese sentido, por supuesto, habrá que esperar que los mismos estrategas económicos y políticos del gobierno, en cabeza del presidente Luis Abinader, pues hilen fino, porque podría ser ese el caldo de cultivo de la oposición en un año que es previo a un año preelectoral, cuando se desatan los demonios. Cerramos el comentario, pero Randy tiene una observación. No lo hemos cerrado, yo tengo que aportar algo. Espérate, Danilo, es que estoy en turno, dame un segundito, te lo suelto ahora. ¿Tú sabes a dónde es que está la mecha del barril de pólvora? En el hecho actual de que somos uno de los países donde la inflación ha llegado a 2 dígitos, a 10.5. Y somos el tercer país de América con el nivel de inflación más alto. Y si tú le agregas a eso una reforma fiscal o su comadre la tributaria, porque las dos pueden esconder un engaño perfectamente, a donde quien tenga la presión sea el pueblo de nuevo, que ya está pagando efectos peores que lo que podría anunciarse. Y usted se lo agrava. Y usted no dice de dónde va a buscar dinero que pueda faltarle para, ¿verdad?, para la presión tributaria y cubrir las necesidades del país. Y usted enfila, Miguel puso de ejemplo hasta el plátano. No es para el plátano, Miguel. Es para los sectores de altos ingresos que no están grabados y muchos de los cuales tienen en sus empresas exenciones más allá del periodo en que le fueron establecidos para sustentarlo o incentivarlo a áreas de inversión y que tenían tiempos límites, y esos tiempos, el límite desapareció. Y aquí hay empresas a las que les regalan el combustible, que se paga con dinero de cosas.
que tiene una cantidad de exención en términos de tributos. De esos tributos que a nosotros no nos pasan uno. Porque aquí si tú le debes 1 centavo a impuestos internos, por ejemplo, los que vivimos de este oficio, no le dan los números, no le dan los números fiscales para hacer una factura. Y hay que buscar prestado para pagarle a impuestos internos. Pero esos multimillonarios no solamente no le paran los números, sino que les regalan parte de lo que se recauda el que tiene que comprar la leche para el muchacho, ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Es ahí donde está la mecha. Es ahí donde está la mecha. Y les reitero, ¿qué explicación le puede dar al gobierno de que seamos el tercer país con el índice de inflación más alta en América, con 10.5? ¿Qué puede hacer? En esa escala hay países que no aumentaron nada y han vivido la pandemia igual que nosotros. Todos. Porque la pandemia, por suerte, no puede ser siempre usada. ¿Por qué? Porque la pandemia es escala planetaria. ¿Cómo es que tú dices que en América Latina hay muchos países que no tienen ese efecto? Es más, algunos redujeron el costo de la vida, los efectos del costo de la vida en medio de la pandemia. Pero nosotros llegamos, solo nos llevan Haití, porque eso no es un país, eso es una acumulación de gente sin sentido, sin orden. Y Argentina, que es una serie de gobiernos irresponsables, han sumido ese país en situaciones difíciles. Oigan quiénes están por encima de nosotros. Nosotros en tercer lugar. ¿Qué explicación dan las autoridades? Y si están haciéndole swing a una reforma fiscal y tributaria para cargar más de nuevo, esa será la mecha que encenderá el barril de pólvora al que se refiere Atahualpa. Ahí te la dejo. No tengo más nada que decir. Ese era mi comentario. Que el gobierno debe mirar no hacia la clase media, sino hacia las empresas multimillonarias que tienen exenciones y que si se tocan, el gobierno puede conseguir lo que necesita. Pero no de la costilla de la clase media y de los pobres. Esa es la lucha. Estoy de acuerdo. Vamos a publicidad un momentito en el Café con Leche. A propósito del partido de gobierno, vamos a estar conversando con Federico Reynoso, secretario general del PRM en Santiago de los Caballeros. Así es que en breve regresamos con más de Mañana Boreal y no se pierdan esta conversación que tendremos con Federico Reynoso en el Café con Leche luego de Mañana Boreal. Venimos en 2 minutos. Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy bien, chicos, por aquí estamos en Mañana Boreal de este jueves con informaciones de mucho interés para todos nuestros amigos que nos siguen. Estamos siempre preguntándonos hasta dónde es la ley, hasta dónde es posible que la ley llegue a penalizar a personas que en un vehículo tienen dos bocinas y esto está violando la ley de acuerdo a la forma en que la policía llega e incauta esas bocinas. Es verdad que nosotros no tenemos mucha educación, aquí no hay controles, no hay revisión, valga la redundancia, en la aplicación de esa ley, de esos reglamentos. Por ejemplo, nosotros en nuestros sectores tenemos la visita muy temprano de guaguas anunciadoras, lo que es la perifonía,
los anuncios a través de guaguas anunciadoras con un nivel de decibel, que es la herramienta para medir la capacidad de sonido que el ser humano pueda soportar. Si se quiere, bajito, más o menos, porque el ruido es alto, el ruido es molestoso. Muchas veces cuando usted acaba de llegar de un trabajo, en el caso de enfermeras que están aquí en este sector, como en otros sectores profesionales, en el área de la medicina y otro tipo de oficio que le permite trabajar a altas horas de la noche, ya en la madrugada están tratando de recuperar un poquito el sueño. Entonces, ese sonido, esa contaminación sónica, en los últimos años ha aumentado con un nuevo estilo de ir a los sectores, bueno, el crecimiento de supermercados, minimarkets en los barrios que tienen música. Sin embargo, ya a las 11, 12 de la noche es insoportable porque hay personas que usted debe respetar su descanso, su tranquilidad. Aquí nos hemos educado en el sector que estoy, porque a través del chat hay vecinos que dicen, miren, tengo una fiesta y voy a durar hasta las 11 de la noche. Yo creo que eso amerita mucho de la tolerancia del ser humano, porque te están avisando, lo están haciendo con educación y con un volumen moderado en términos de sonido. Pero yo quisiera saber hasta dónde la ley apoya a la policía, o si eso está registrado para que una persona, por ejemplo, en el Día de las Madres, Alex, el amigo Alex aquí en Pekín, que tenía en su vehículo 2 bocinas modestas, escuchando canciones propias de ese día, y vino una unidad, la unidad rápida de la policía, y le llevaron sus 2 bocinitas, 10 de la mañana, que es una hora apropiada, que creo que no pueda estar causando daño. Sin embargo, eso no puedo decirlo así enteramente. Bueno, pero depende del volumen que tenía, Miguel, porque no importa. También, ¿no? Y otra cosa, porque uno no sabe qué vecino está pasando por un momento de salud amargo, difícil. Exactamente. Sí, entonces el señor Alex fue a la policía, le dijeron que tenía que dar 8,000 pesos, llenar unos requisitos. Danilo se fue, que es abogado, y me gustaría saber hasta dónde eso es legal. Bueno, miren, señores, no se puede obviar el tema del coronavirus, de la COVID-19 todavía. Ya casi vamos al café con leche, pero breve este comentario, que trae una buena noticia. Ya se empezaron a recibir los primeros resultados de estudios de secuenciación genómica de la presencia del COVID-19 en la República Dominicana para identificar sus variantes. Y oigan los resultados de estas primeras muestras que fueron analizadas, secuenciadas genómicamente por el Laboratorio Nacional Dr. de Filló. En esas muestras, al menos 31 casos de 2 de las variantes de preocupación de la Organización Mundial de la Salud están presentes en la República Dominicana, que es el caso de las variantes del SARS-CoV-2 de alfa y gamma. En esta última, la gamma, sigue siendo la de mayor predominio en el país, con 29 de los 31 casos que han sido detectados en 14 provincias y el Distrito Nacional. Los 2 casos de la alfa corresponden a la provincia de Santiago y a la provincia Duarte. En total, el Laboratorio Nacional identificó 133 casos de variantes del COVID-19, del coronavirus, del SARS-CoV-2. 133 casos de variantes, 66 de ellas indeterminadas, dentro de un grupo de 849 muestras positivas al COVID-19 reportadas entre el 15 de julio y el 5 de agosto de este año.
La buena noticia es que dentro de estas muestras, la variante Delta, que se considera la más contagiosa de todas hasta el momento y que es la que está haciendo estragos, principalmente en Estados Unidos y algunos países de Europa, hasta el momento en esas muestras no se encontró la variante Delta del coronavirus. Y de acuerdo al director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que presentó los datos, la población joven es la más afectada con los casos de variantes que se presentan en la actualidad, incluidas las de preocupación. Cuando se habla de variantes de preocupación, es la que pueden ser la de mayor contagio. En este caso, aquí hay dos, que es la alfa y la gamma. Por suerte, todavía no se ha detectado el primer caso de la variante Delta. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Vamos a conversar con Federico Reynoso, secretario general del Partido Revolucionario Moderno en Santiago, que ya hace un ratito está con nosotros en los estudios de Boreal Televisión. Regresamos en breve. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.